Sí. Buenas tardes para todos. Nos encontramos entonces en este evento, este programa que se llama Acto Seguido. Este evento está facilitado por la Asociación Cultural Cafuso, quien es la que hace la gestión. Tenemos la plataforma de la Universidad Regional del Norte, que es quien nos colabora. Y por otro lado, le dedicamos este trabajo a Juan Carlos Orozco, un compañero nuestro, un mecenas que se acerca con nosotros de una manera muy asidua. Entonces, en el día de hoy, como ustedes bien saben, estamos con la doctora Alisa Valentino Tolentino. Ella va a hablar sobre el arte desde Deleuze, desde Gilles Deleuze o Deleuze, como lo conocemos generalmente nosotros. Entonces, vamos a dar inicio con las personas que nos están acompañando, a quienes agradecemos mucho. Y como sabemos, en el transcurso de, pues de este conversatorio, pues se irán adheriendo otras personas que tienen compromisos con nosotros. Eh, la conformación, la estructura de este conversatorio va a ser la siguiente. Entonces, primero, presentamos a la doctora, hacemos un conversatorio, conversamos alrededor de ella, de su proceso. Después entramos a hablar sobre el tema que es Gilles Deleuze. Entonces, desde Deleuze vamos a hablar algo sobre su pensamiento, de su estructura de pensamiento, algo sobre su estética, y posteriormente trabajaremos el tema de interés de la doctora, que es propiamente la literatura en Deleuze. Y posteriormente ya daremos paso a la participación de ustedes, los asistentes, con preguntas, con comentarios, con cuestionamientos, con perspectivas, voces propias. Entonces, si no hay ninguna aclaración, pues daríamos entonces inicio al conversatorio. Bueno, entonces como sabemos, la doctora Alisa Valentino Tolentino es socióloga y maestra en filosofía de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Es doctorante en humanidades. Su línea es filosofía moral y política de la UAM. Realizó una estancia en investigación en la Universidad de Sevilla, España. Ahora le preguntamos a la doctora en qué año y en qué consistió. Ha escrito diversos artículos en ciencias sociales y humanidades, particularmente en filosofía y literatura. Ha prologado y editado diversas obras y es autora del ensayo Sociología, la cosificación virtual de las mujeres. Es profesora en una institución muy importante de Morelos y miembro activo de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Entonces, doctora, un saludo entonces para quienes nos acompañan, para los quienes posteriormente van a ver en diferido este programa que va a quedar en la nube. Cuéntenos, por favor. Ay, muchísimas gracias, Braulio, y a todas y a todos los asistentes. Es un honor para mí poder compartir esta tarde con ustedes estos temas que para mí pues son apasionantes, si bien están dentro de mis líneas de investigación en diferentes instituciones, pues desde luego que son temas en donde encuentro la potencialidad creadora. Y bueno, pues qué mejor que compartirlo con ustedes y nuevamente mi agradecimiento a Braulio por la invitación y a ustedes por estar con nosotros compartiendo. Sí, en cuanto a lo que nos mencionabas, Braulio, sobre la estructura de pensamiento, hay que situar a Gilles Deleuze o Deleuze, como decimos en castellano, que siempre las palabras las tendemos a castellanizar, ¿verdad? A todos estos autores. Doctora, perdón, no se me adelante, por favor. Bueno, tú me vas marcando entonces la pauta. Quisiera preguntarte, por favor, sobre eso.
sobre ti un poco. Háblanos un poquito de ti, o sea, nos habías comentado pues de tu formación en filosofía, en sociología de la UNAM. Cuéntanos de qué fue tu tesis de grado en sociología. Claro, bueno, fue justo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo ingreso a estudiar sociología, bueno, de hecho desde la educación preparatoria ya venía yo del Colegio de Ciencias y Humanidades, que justo su perfil pues son las áreas de letras, todo lo que tiene que ver también con filosofía, humanidades, cine, etcétera, varias de estas disciplinas. Pero concretamente hubo un libro que un profesor en sociología, recuerdo, nos dejó hacia los últimos semestres, llamado Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, de Marvin Harris. Entonces, este libro a mí se me hizo fenomenal. Digo, yo ya traía la vena filosófica desde todas esas materias de Es más bachillerato antropología, ¿no? Eso y es como más desde antes. antropología. Ajá, pero lo daba ese profesor de sociología. Entonces, yo justo por esos entonces dije, bueno, eh, filosofía, yo digo, ya, este es tema personal, pero en ese momento estaba yo con una persona, un filósofo, y a pesar de que yo tenía la vena ahí en filosofía pues, muy marcada, bastante marcada, mis lecturas eran de filosofía y demás, por sugerencia suya, por esta mala fama que tiene la filosofía, me dijo, no, pues mejor sí sociología porque pues, en filosofía no vas a encontrar nada de trabajo, ni qué comer, ni nada. Estos prejuicios que vienen de nuestras familias y de nuestra gente cercana. Entonces yo dije, ok, sí, leí este libro, te decía que sí es de antropología, pero en ese entonces lo daba un sociólogo en la materia de sociología y me pareció muy bueno, bastante bueno. Y dije, bueno, sí, realmente es un análisis también de la realidad, me interesa. Vi el plan de estudios de sociología y dije, ¿y si hay materias en filosofía? Perfecto. A ver, vamos para allá. Entonces, o sea, sí me gustó bastante la carrera de sociología, pero sí sentí justo que me hacía falta algo más y empecé a echar de menos la filosofía. Entonces, yo creo que habrá sido como a mitad de la carrera que todas las materias empecé a cursarlas en filosofía, ¿no? Seminarios por fuera, las mismas materias que ofertaban filosofía de la cultura, ética y cuestiones así, yo las tomaba, ¿no? Entonces ahí fue que dije, bueno, creo que se complementan bastante bien en una línea que después fui formando, que era básicamente en filosofía social, porque de la filosofía a mí me interesan mucho las cuestiones contemporáneas, ¿no? Las cuestiones del presente. Me gusta mucho la metafísica también, por supuesto que sí, pero más, todo aquello que puede o configura lo que conocemos y llamamos o nombramos como real, como realidad. Entonces, pero en ese momento yo recuerdo de lo que hacíamos en la materia de filosofía de la cultura y como tesis de grado para la obtención de licenciatura me fui un poco más hacia ese aspecto de la cultura con este seminario y la hice sobre la representación o representaciones sociales en la virtualidad, que en ese entonces, eso fue ya hace muchos años, apenas nacía todo esto de la virtualidad en México, apenas venían gestándose estas redes como Second Life, recuerdo que era como poner un avatar en la virtualidad y construírtelo como si fueras a reproducir tu vida fuera de línea, pero en línea, ¿no? Digamos lo que hoy sería el metaverso, pero en aquellos años se llamaba Second Life, obviamente más rudimentario, con lo que se tenía de Internet, pero desde ahí sí, o sea, yo tengo muy presente que dije, bueno, esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo,
Lo hice bajo la disciplina de la sociología, pero también ahí, ciertamente dentro de quienes estamos en la sociología, pues sabemos que demasiadas lecturas y demasiadas perspectivas son desde la filosofía, son construidas desde ahí. Entonces, esta tesis de grado fue también hecha en gran medida con postulados filosóficos, a pesar de estar inscrita dentro de un marco disciplinar sociológico. Muchísimo de lo que utilicé fue de filosofía. Entonces, digamos, esas fueron mis inclinaciones del momento, de aquel momento, y desde ahí, a partir de ahí dije, bueno, está bien, representaciones sociales, me gustó mucho, me encantó, pero ¿qué más? ¿Qué hay más allá de esas representaciones sociales que hacen que una determinada realidad se nos adhiera al pensamiento, a la percepción, al humor, a cómo percibimos las cosas? ¿Qué es eso que hace que sí optemos por una cosa y otra no, ¿no? Y eso me llevó a buscar y a hurgar y a encontrar que justamente la construcción de las subjetividades, más allá de hablar de las identidades, que las identidades son como un concepto más sociológico, más de representaciones sociales, un concepto mucho más profundo fue el de subjetividades, y ya de ahí sí ya no tuve freno, y ya estudié la maestría, el Doctora, doctorado también en filosofía. doctora, bueno, para darle un poquito de agilidad al evento, cuéntenos, por favor, en la estancia en Sevilla, ¿en qué consistió, por favor? La estancia la hice durante el periodo de maestría, que justo fue donde estudié el tema ya de las subjetividades y la tecnología. Allá hay un profesor muy bueno, se llama José Barrientos. Tenemos, muchos mexicanos tenemos la referencia porque él ha hecho mucho trabajo entre México, España, también Colombia, Argentina y Chile. Entonces, él estaba trabajando en ese momento filosofía aplicada, filosofía para niños. Es un arduo trabajador de la filosofía aplicada. Y en ese momento que yo estaba cursando la maestría, me dijo, bueno, hay oportunidad de que te vayas allá a la Universidad de Sevilla. Yo estoy trabajando como editor en la revista Crítica de la Razón Técnica, que es una revista sobre subjetividades también y tecnología, pero a partir de la filosofía. Entonces, allá me fui en 2019, ahí estuve también investigando lo que se convirtió en un capítulo de la tesis de maestría, y básicamente pues eran justo una investigación sobre temas de tiempo, percepción y hacer tecnológico, que mucho hemos trabajado con Cristian, ¿verdad? Doctora, por otro lado, entonces, entremos ya a Deleuze, para que nuestro público se nos inquieta y quieren saber un poquito más del planteamiento que estamos nosotros haciendo. Entonces, entremos a Deleuze, ¿cierto? Un tanto de su estructura filosófica y demás, porque no solamente habría que plantear nosotros la estética, ¿cierto? O hablemos del arte en Deleuze, sino ese pensamiento tan complejo que funda un autor como Deleuze, y bueno, y por otro lado, Guattari, sus tendencias, de sus raíces. O sea, sabemos que Spinoza, sabemos que Bergson, sabemos que Nietzsche, sabemos que una serie de autores que hicieron parte de su estructura de pensamiento, y por eso se torna demasiado lúdico, de poco estructuralista, y entonces a veces se le pone un poco complejo para la gente que está, para el gran número de personas en general de la academia que consideran una estructura demasiado, digamos, formal. Y él disloca muchas estructuras, disloca el formalismo, y de alguna manera se vuelve una lectura un tanto demasiado novedosa y un poco compleja. Cuéntanos, por favor, en qué consiste el pensamiento de Deleuze. Claro que sí.
Sí, ciertamente se le pone, y no es que se le ponga el mote de complejo, sí hay que hurgar ahí en las capas del lenguaje que utiliza Deleuze, ya metiéndonos en materia acerca de la estructura en que él escribe y cómo va creando sus conceptos. Él utiliza como varias capas del lenguaje, ¿no? No es un lenguaje precisamente literario, no es una narrativa plana, no es una narrativa lineal, sino que en Deleuze encontramos precisamente un estilo de escritura, diríamos laberíntico, pero yo preferiría utilizar el término rizomático por empezar a utilizar términos que el mismo Deleuze y Guattari utilizan sobre cómo van creando a partir de la filosofía este aspecto de los conceptos. Yo creo que aquí sí tenemos que recordar ante todo, para Deleuze la filosofía es la creación de conceptos, pero no conceptos universales, no conceptos inamovibles, sino conceptos que se pueden ir intercambiando entre diferentes disciplinas y por eso es tan socorrido tanto en filosofía como en literatura, vamos, hasta en arquitectura se le ha utilizado un poco como a Derrida, porque tiene esta posibilidad de abrir la comunicación hacia diferentes disciplinas. Quizás por eso, cuando llegamos a leerlo por primera vez, y es como yo recurrentemente les digo en las diferentes clases que doy, depende mucho con qué lentes epistémicos lleguemos a leerlo, porque si nosotras y nosotros llegamos, por ejemplo, desde la teoría ética de Aristóteles, con esa rigurosidad y esos conceptos, nos va a parecer que Deleuze no está haciendo filosofía. Y esto pasa muchísimo en la academia. Si ustedes se dan cuenta, hay una crítica, a veces un tanto injusta, considero, de quienes están leyendo autores que están tratando o están haciendo filosofía o sistemas filosóficos que están orientándose hacia la construcción de la ciencia y por lo tanto intentan o utilizan conceptos de corte universal, cuando nos vayamos a leer a alguien como Deleuze, que justo no intenta eso, porque para él la filosofía y la creación o el acto creativo son otras cosas muy diferentes en función de la experiencialidad de cada persona o de cada colectivo, cosa que los que están haciendo filosofía en términos de la ciencia, para ellos es totalmente reprobable, entonces ahí encontraríamos un choque. ¿Y qué es lo que sí encontramos siempre o casi siempre en la academia? Pues nuestra formación viene con un espectro universalista de tratar de encontrar los mismos conceptos siempre válidos para todo momento, para toda circunstancia, ¿no? Porque traemos justo pues esa forma de razonar, perdón, o en crítica de Derrida, pues es el logocentrismo, ¿no? Eh, sí, doctora, ya para entrar propiamente a la metafísica, al estudio de arte de Deleuze, cuéntanos un poquito qué aspectos coge Deleuze de pronto de Nietzsche, de Spinoza, se me escapa el que nombró ahorita, Dairon, bueno, Son sí, Berson, exacto, que son como los que tienen mucha más elaboración en él, pero claro, hay otras afluentes. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Claro que sí. Bueno, pues este tema a mí me apasiona, como les decía, ya también tengo ahí eh, mis afinidades con el pensamiento de Spinoza. Y bueno, ya se sabe, quienes hemos estado como en esta línea de ontología, pensar a un Deleuze es pensar también con Spinoza, es pensar también con Bergson, es pensar con Nietzsche, por ahí, digamos, por citar
esta línea bien identificada dentro del pensamiento o de la filosofía, que sí nace en Europa, se produce en Europa, pero que abre las posibilidades para que sean pensados también en territorios como el nuestro en Latinoamérica para pensar en nuestras realidades. A mí me gusta muchísimo porque lo que destaca Deleuze o lo principal, lo que debemos tener en cuenta, primero que nada, es que esta serie de autores que vienen como en escuelita o en cadena, son autores vitalistas, igual que Nietzsche. A Nietzsche se le pone muchas veces como, y malamente o erróneamente, como un pensador nihilista por proclamar la muerte de Dios, pero aquí la diferencia es que Nietzsche no proclama una muerte de Dios para quedarnos en la nada o en el vacío, sino justamente para encarar un proceso y para hacer una toma de conciencia que sea más bien uno referido hacia tomar las riendas de nuestra propia vida y estar dejando de delegar a cuestiones como Dios, el destino, etcétera, cosas que nosotros con una determinada formación del ethos, porque para Nietzsche el sufrimiento tenía una función formadora del carácter o del ethos, al igual que los griegos. También aquí es oportuno recordar que Nietzsche retoma muchísimo, muchísimo de su pensamiento filosófico desde los griegos. Para él, muchas de las cuestiones que ha retomado la filosofía a partir también del cristianismo, del judeocristianismo, son precisamente las cuestiones que critica, en tanto que estas cuestiones son formadoras de la moral. Para Nietzsche, la cuestión de la moral judeocristiana, particularmente situándola en este contexto, es lo que ha hecho, pues, o ha provocado una torsión del tipo negativa en nuestra percepción de nosotros mismos y en la construcción social, porque para Nietzsche cuestiones como la culpa, sinceramente, no tendría que estar dentro de nuestro vocabulario. Para Nietzsche, cuestiones como la culpa son las que hacen que seamos precisamente este tipo de población o este tipo de persona más proclive a la servidumbre, ¿no? A la servidumbre más que tomar por nosotros y nosotras mismas una cuestión de dirigir nuestros propios procesos. Esto también está, este vitalismo está muy presente en Spinoza, para quien también, bueno, como recordaremos, pues su filosofía resulta una de carácter revelador, incluso retador para su época. Recordemos que por eso a él lo expulsan de la comunidad judía, porque pues se le ocurre decir que Dios está en todas las cosas. Al decir que Dios está en todas las cosas, estamos hablando de un campo de inmanencia, de un campo donde está conectado el todo con el todo y donde, digamos, ahí nosotros o las personas seríamos como una especie de singularidades que se caracterizan por la formación de diferentes afecciones de todo tipo, pero que a fin de cuentas sí tenemos esta componente o sustancia divina que para Spinoza es Dios. Y en el caso de Bergson tenemos también algo muy, muy parecido. Él también tiene distintas obras, La evolución creadora, por ejemplo, es una de sus obras más leídas, Materia y Memoria también, desde luego. Y este autor, desde luego, también retoma muchísimo la cuestión del vitalismo, en tanto que el tiempo o la duración lo toma él como acto creador, como algo que nos es propio, nos invita de hecho a retomar a nosotros a través de esta filosofía vitalista, pero también inmanentista,
pues a retomar esa misma acción creadora, a que nosotros como entes vivos tenemos pues esta potencialidad, ¿no? Todo eso lo retoma Deleuze o Deleuze, todo eso lo retoma para hacer su filosofía, y él es absolutamente un autor, un filósofo, también pensador de la vida, por la vida, pensando diferentes cuestiones como la propia filosofía, pero también el cine, pero también el teatro, pero también la ontología, pero también, entonces, retoma todo un abanico, toda una cantidad de cuestiones que él mismo está pensando, la política también. Entonces ahí me parece que es muy, muy, muy productivo en ese sentido. Y precisamente como tiene estos lindes y esta comunicación entre diversos aspectos y diversas disciplinas, volviendo al origen de la pregunta, hay que ponerse ahí, más bien hay que quitarse nuestros lentes epistemológicos de que nos ha construido nuestra disciplina en formación, para poder admirar toda la riqueza y el vasto territorio que tiene Deleuze y que nos puede decir y hacer una buena referencia de lectura, y sobre todo para construir y para crear en diferentes ámbitos, ¿no? Doctora, entremos en el tema ya del arte en Deleuze. Pues ya teniendo un poco claro, pues que Deleuze tiene algunas afluentes en los que concibe, digamos, no un concepto tan estructuralista, un concepto no tan cerrado, un concepto no tan razonado, que de alguna manera podemos acercarlo a una parte de las reflexiones nietzscheanas cuando él habla de, cierto, de lo apolineo y lo dionisiaco, un tanto para que se entienda para el público general, cierto, lo apolineo, cierto, es como lo razonable, lo lógico, pero lo dionisiaco es como lo lúdico, es lo artístico, digámoslo de alguna manera, para no profundizar tanto en esos términos y darle un poquito de acercamiento al público general, aunque aquí afortunadamente tenemos un público muy calificado, con conceptos muy elaborados, esto, pero igual el que nos va a visitar posteriormente. Pero entonces plantea, porque vamos a ver ahorita más adelante un elemento que preocupante, como el devenir, la problematización que existe entre entre los identitarios y hay una cosa que él habla de los irreferenciales. Bueno, pero esos aspectos en literatura que están manejados en el texto que tú coges y que lo maneja en otras partes, hay voy a decirlo de una manera muy sencilla para dar un preámbulo. Deleuze considera que vivimos en un mundo de una telaraña, que es la telaraña, él llama rizomas, que son como raicitas, sobre raicitas y raicitas que nos conectan a todos con todos. Entonces, cuando uno juega, entonces uno deviene niño, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere saltar, entonces uno deviene pájaro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando nosotros nadamos, nosotros devenimos pez. Entonces, es que no solamente nosotros estamos nadando, sino nos estamos convirtiendo, en ese momento somos peces, porque en esas raicillas nosotros dejamos de ser solamente un sujeto y nos vamos sobre un objeto o un objetivo, sino nos volvemos también ese objetivo, ese objeto, esa acción, digamos. Bueno, en términos generales, eh, ese preámbulo para los que de pronto tienen a Deleuze un poquito como lejos, pero para acercárselos un poco más a ellos, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de eso, cuéntanos, doctora, un poco sobre el arte de Deleuze, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí es muy importante, retomando esto que tú nos destacas bien del pensamiento de Deleuze, y también retomando esto que yo les decía hace un momento sobre de cómo leerlo en estas capas donde él va construyendo a partir de su discurso. Hagan de cuenta que es como de esos panes que, bueno, en México conocemos como estos de 1000 hojas, que están construidos así, una capa tras otra de hojaldre, ¿no? Así es la escritura de Deleuze.
Si estamos esperando encontrarle un único sentido, va a estar muy difícil, porque justo él no es uno de estos autores que use una retórica cientificista o científica como sí hacen otros autores, ¿no? Por eso es que aquí yo decía y ponía de relieve que es un autor ante todo vitalista. Creo que una de las claves para poder entenderlo y para poder leerlo es que su proceso creativo al que ahora, bueno, nos dirigimos o lo pensaremos como este modo de hacer arte en Deleuze, es un proceso que está forzosa y necesariamente conectado con la vida. Ahora me gusta muchísimo porque esto, bueno, cuando él lo escribió hace ya algunas décadas, pues sí estaba como muy inscrito a la luz de estos procesos vitalistas de un Nietzsche, por ejemplo, o de atrás de un Bergson y mucho más atrás de un Spinoza, pero todavía no se daba o se conocía poco lo que hacía, por ejemplo, una Donna Haraway, filósofa también, que justo también ella nos habla, y también bióloga, que justo nos habla de cómo son estos procesos donde se va insertando la vida, donde se va produciendo la vida. Entonces, ahora ya tenemos mucha más investigación sobre cómo se van tejiendo estos procesos de vida y a su vez cómo desde la propia filosofía se ha ido desmontando esta idea antropocentrista que ha caracterizado o había caracterizado a la filosofía de hace varios siglos atrás, la filosofía clásica, hasta nuestros días, o por lo menos había sido bastante opacada o bastante marginada. Ahora, por ejemplo, hay un filósofo mexicano que radicado en Francia, Patrick Joret, que está investigando muchísimo la cuestión del viviente y de la filosofía, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que sí, visto desde un halo religioso, sí, ok, ahí estaba presente, pero su filosofía era una que ya caracterizaba a las especies en igualdad de circunstancias que la especie humana. Entonces ahí ya veíamos que si bien ya existía, ahora cuando Deleuze entra en escena y empieza a caracterizar a los procesos de vida y a utilizar estos conceptos como el devenir animal, el devenir rostro, el devenir etcétera, el devenir máquina, y utiliza otras funciones más, diría metafóricas, pero no son metafóricas porque no está estableciendo un símil. Él está construyendo a partir del lenguaje diferentes realidades. Un poco como nos lo decía Braulio, cuando él habla de rizoma no es que esté pensando cómo el ser humano puede utilizar la figura de un rizoma para crear tal o cual cosa, sino más bien está pensando cómo producimos la experiencia humana en una especie de rizoma. O sea, cómo podríamos crear la realidad en función de eso y no solamente como un mero contenedor o como una mera metáfora, sino cómo podríamos potenciar esa realidad. Desde ahí ya nos está hablando de estas posibilidades de la creación y estas posibilidades del arte, ¿no? Para él el arte, entonces, entenderíamos que no está desvinculada con estos procesos creativos dentro de este campo de inmanencia que sí poseemos o poseen todo viviente, por decirlo ahora en términos mucho más cercanos de todas estas filosofías que están creando nuevas ontologías para incluir a todos los vivientes, a todos los seres vivientes, también ahí pues dándole un porrazo al especismo. Ajá, entonces nosotros lo veríamos de este lado con Deleuze como la potenciación del acto creativo que está también conectado, como bien lo destacaba Braulio, como una especie de rizoma que más bien tiene unas raíces que están conectadas con un campo de inmanencia o con un todo. Esto es muy interesante porque
A veces se le da una lectura de Deleuze cuando está hablando del arte o de este acto creativo, se le da una lectura como muy hippie, como a veces un tanto superficial, y con hippie me refiero a la posibilidad de crear solamente metáforas. Pero en Deleuze el pensamiento y la propuesta creativa son muchísimo más profundos, porque déjenme decirles aquí, y es muy oportuno que se los diga a partir de las nociones que él rescata de Henri Bergson, porque para Bergson este campo del todo, al que él llama campo de inmanencia, lo ve como si la materia estuviera dispuesta ahí, pululando en todo ese universo que para nosotros los seres humanos, con nuestra corporalidad muy definida, con un par de ojos que no pueden ver en la oscuridad, con este tamaño de dedos, con 5 dedos, 2 brazos, 2 piernas, etcétera, solo podemos crear y sobre todo aprender con H o cooptar o percibir ciertos aspectos de la materia. Para Bergson y también para Deleuze, porque él lo retoma, nuestras posibilidades corporales son nuestras posibilidades de experiencia y a partir de eso podemos crear. No podríamos crear una supernova, por ejemplo. No podríamos parir a un gato o no podríamos amamantar a un perro, no sé, no, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que es nuestro cuerpo la posibilidad que va a cooptar esa materia que está ahí pululando en el universo y que en función de la corporalidad de los diferentes entes vivientes que coopten esas diferentes materialidades, van a poder apropiarse de cierta percepción. Esto es muy importante poder entenderlo, o por lo menos tenerlo ahí en la mira cuando estamos leyendo a Deleuze, porque cuando él analiza el acto creativo, cuando él analiza el cine, por ejemplo, en imagen, tiempo, imagen, movimiento, nos está hablando de planos de existencia. Él no nos está hablando de que están separadas el objeto del sujeto o la técnica, que en este caso para el cine sería una cámara de filmación, una cámara de video, y está el sujeto separado. No, para Deleuze lo que está ocurriendo en ese momento es que quien está en ese momento percibiendo esa cantidad o esa disposición de imágenes con la condición de un aparato técnico tecnológico está no recreando, sino aprendiendo un aspecto de la realidad. Y eso se construye dentro de una disciplina que para él sería el cine, o bien podría ser el teatro, o bien podría ser la literatura. Pero no son movimientos espontáneos, no son movimientos fortuitos tampoco, son apropiaciones determinadas en el tiempo y en el espacio que hacemos de diferentes niveles de realidad. No sé si hasta aquí me doy a entender, si está un poquito difuso o confuso para que lo vayamos desmenuzando. Yo lo que quiero transmitir aquí particularmente en este punto es acerca de que el arte para Deleuze es creación de realidad y de existencia. No son cosas ahí separadas como comúnmente se piensa a la técnica o a la tecnología, separado de la propia creación o recreación de lo que somos los seres humanos. Doctora, yo quería traer a colación ese fragmento del libro La lógica del sentido en Deleuze, en donde él, en el último párrafo, que se llama Pintar antes de pintar, él plantea una técnica para, digamos, para asimilar esto, digamos que la acción creativa. Entonces, él dice que cuando el pintor se enfrenta a el lienzo en blanco,
él no se enfrenta a un lienzo que no tiene nada, sino que ese lienzo está sobresaturado ya de la historia de la pintura, está saturado de todos los clichés que tiene la pintura y el artista y demás. Y esos clichés yo también los veo como con los preconceptos que todos tenemos elaborados con anterioridad sobre la idea, sobre el concepto, sobre nosotros mismos, sobre el plano de donde nos ubicamos, sobre la realidad y de pronto digamos, el plano para no decirlo de una manera compleja, vamos, la sublimidad, ¿no? O lo que hablaban de otra manera, de, por ejemplo, la locura, que la locura es un estado de no lógica, ¿no? Bueno, pero que después hablamos un poquito de ello más tarde. Pero entonces nosotros creemos que el mundo también es solo pensamiento, bueno, pero de otra parte, pues, estamos demasiado acostumbrados a ello. Entonces, allí en esa parte, Deleuze dice, bueno, hay que inventarse una técnica. Entonces, le dice al pintor, la técnica es la siguiente, es el azar manipulable, nos habla él del azar manipulable. Entonces Deleuze dice claro, que ese artista que se encuentra frente al lienzo en blanco y que quiere crear, que vuelvo y digo, no es solamente el pintor, somos todos los que estamos no solamente haciendo arte, sino él también habla de un mundo y un pensamiento que está ligado al arte, que estamos haciendo arte nosotros y que el arte nos ayuda a nosotros a desligarnos de un estructuralismo de pensamiento que siempre nos mantiene demasiado estrictos, demasiado rígidos y no nos permite ver muchas otras cosas. Pero entonces, ¿cómo se da el azar manipulable? Él dice que se da a partir de algo que él dice que son los toques de la mano. Bueno, pero para no complicar el asunto, solamente quisiera quedarme ahí él decía, pero que la idea es romper los clichés, ¿no? Los clichés que uno mismo tiene como ser uno, como ser pintor, como ser pincel, devenir mancha, etcétera. Entonces, eso me parece un elemento determinante como para entender un poquito el pensamiento de él, acercarnos a ellos, porque me adelanto un poco, que lo vimos en la clase contigo, doctor, y me pareció fabuloso, porque creo que uno de los esfuerzos grandes que hace Deleuze es eh, hacer un contrapeso a la estructura fálica del pensamiento. Y el contrapeso que hace Deleuze a la estructura fálica del pensamiento es el embaginamiento. Y entonces él plantea en su tratado sobre los pliegues de un trabajo de pensamiento embaginado. Entonces en ese embaginamiento él plantea otra mirada, que es esta mirada que estamos viendo nosotros también sobre el estar siendo en arte, también pero que no son metáforas, son estar siendo nosotros en estas raicillas, este tejido, ¿no? Del todo, que a veces nosotros pensamos que es una cosa para allá, para artistas, o algo así. Bueno, quería hacer ese preámbulo, doctora, para continuar con la conversación. Sí, es muy importante esto que destacas, porque justo al pensar en esos devenires, al pensar en la creación de esos espacios ontológicos que él nos abre, es pensar otras maneras de hacer las cosas. A eso, digamos, si pudiéramos traducirlo de alguna manera y decirlo de esa manera, pues a eso se referiría o eso estaríamos pensando con romper los clichés. Y creo que viene mucho a colación por esto que les decía hace un momento de que generalmente cuando venimos de cierta formación o de cierta disciplina, ya traemos unos lentes ya forjados, ya hechos, con los cuales mirar la realidad. Es, digamos, si lo vemos en términos de cómo lo ven otros autores, pensaríamos en el mundo que preexiste del lenguaje cuando llegamos, somos unos seres que no saben, o sea, digo que apenas balbucean, que apenas pueden respirar y hacer sus funciones básicas, pero ya hay todo un mundo que preexiste, que nos preexiste a ese momento en el que nacemos. Un mundo construido a partir del lenguaje y materia al que luego vamos a llegar nosotras y nosotros y ya nos va a estar esperando dependiendo también de la cultura a donde lleguemos, ¿no? Si lo vemos en ese sentido de que ya existe un mundo y una precomprensión necesaria para recibirnos y sumergirnos en esa vida cultural necesaria,
para la especie humana, diríamos, bueno, concederíamos ese aspecto del lenguaje. Pero aquí lo que nos está diciendo Deleuze es, sí, pero la realidad no se reduce solamente a ese tipo de lenguaje, la realidad no se reduce solamente a la historicidad de las cosas, a pesar de que lo que sí concede es esto que rescata de Bergson respecto de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Bueno, como les decía hace un momento, cuando vamos nosotros y nosotras a través de nuestra percepción captando ciertas imágenes y desechando muchas otras, esto sucede porque nuestra memoria entra en función. Es decir, empezamos a asociar cosas con lo ya conocido, con lo que ya tenemos de alguna manera experimentado. Pero lo que nos dice Deleuze, sí, ok, concede eso también, pero eso no nos tendría que someter a una suerte de determinismo para, pues, ya no inventar y no conocer o experimentar otras realidades y otras formas de hacer las cosas. Por eso este tipo de técnicas y este tipo de conceptos él las propone y también por eso son como muy, ¿cómo puedo encontrar la palabra? Como que sacan mucho de la realidad o de la tradición de los ojos de quien los está leyendo, quien los está pensando. Un pintor, desde luego, diciéndolo ahora en los términos de Braulio, pues claro, se esperaría que ya conozca técnicas, que ya haya pasado más o menos por cierta práctica, cierta inducción, o por lo menos el conocimiento de los clásicos o lo que nuestra cultura occidental llamaríamos los clásicos de la pintura o determinados pintores famosos o icónicos, o por lo menos los más conocidos. Entonces, cuando eso sucede y estamos imbuidos en la tradición, pareciera que tenemos esa especie de barrera o bloqueo que entonces estamos reproduciendo parte de esa experiencia que estamos trasladando al lienzo. Pero si hiciéramos ese ejercicio de deconstrucción, si hiciéramos ese ejercicio de salirnos de esa tradición o de los conceptos a los que estamos acostumbradas y acostumbrados, pues quizás construiríamos otra cosa distinta. Y eso no quiere decir que no utilizaríamos igual una brocha, igual pinturas, igual un lienzo, pero quizás sí produciríamos o generaríamos otras maneras de estar en el mundo, que es finalmente la propuesta de Deleuze, crear estas otras ontologías y estas otras alternativas que no estén codificadas, para decirlo en el lenguaje que él utiliza, lo utiliza mucho, que no estén codificadas con este binarismo del que él en numerosas veces trata de escapar. Y es un poco remitiéndonos a tu comentario, Braulio, respecto de esta denuncia que hace al falocentrismo o a una sociedad edipizada en lo que él llama construida con estos valores, ¿no? De la falta, porque también aquí él si destaca una cosa muy importante en comparación con otras filosofías y otros pueblos o culturas, precisamente es la cuestión de cómo percibe al deseo, ¿no? Y algo que nos dice para hablar en contra de esta cuestión falocéntrica, de esta cuestión bajo la que se erige el complejo de Edipo, sí pensaríamos que él considera otros procesos de producción de realidad como es el acto de la invaginación, ¿no? Estos procesos también bajo los que se conciben con estos ejemplos que nos pone de otras especies, de las células, de cómo se reproducen, etcétera. Entonces ahí estaríamos pensando ya no en que no exista un código. Códigos siempre los va a haber, es lo que él nos dice, pero la manera en cómo se estructuran y cómo se configuran es completamente un aspecto social
en donde tiene que ver la religión, los mitos con que ha sido creado, o en este caso, pues, el complejo de Edipo, que ha dado forma en lo que hace en su crítica, que ha dado forma a la figura de la ley, a la figura de la cultura, y esto, pues, tiene unas consecuencias bastante palpables o bastante visibles, que son precisamente la prohibición del deseo, ¿no? Y esa es para él una crítica que hace, porque para él esta codificación binaria entre sexos, entre oposición, entre fuertes oposiciones, es lo que genera una especie de camisa de fuerza que hace que no podamos pensar la multiplicidad de realidades y configuraciones que sí se puede hacer a partir del juego de ese código en diferentes espacios o núcleos, como él llama núcleos de poder. ¿Por qué pensar siempre de manera dicotómica y jerarquizada? ¿Por qué pensar siempre en el Estado y la población? ¿Por qué pensar siempre en hombre, mujer? ¿Por qué pensar siempre en sol o luna? Ese tipo de dicotomías son las que él critica, porque para él existen muchísimos otros espacios que están ahí de manera virtual rodeándonos y que podríamos utilizar para reconfigurar la vida a diferentes niveles y en diferentes aspectos y sentidos, y con mucha mayor libertad también. Doctora, para entrar ya finalmente el tema que a ti te interesaba alrededor de la literatura y adelanto un aspecto que me apasiona a mí muchísimo, que son los indiscernibles, el devenir en torno a los indiscernibles de él, pues que ya lo habían trabajado en la antigüedad Grecia y que Bergson lo trabajó y que no es el primero y que obviamente la filosofía y el pensamiento tiene que ver con esta secuencia, claro, obviamente, de cómo desarrollamos nosotros la historia, cómo desarrollamos nosotros la presencia en el mundo, el pensamiento, el estar siendo, pues a través del acumulado del saber de la humanidad y la civilización. Pero entonces esto, cuéntanos un poco entonces alrededor de este hermoso libro, ¿cierto? Crítica y clínica. Entonces, pero bueno, que en esa primera instancia profundiza sobre la literatura de una manera muy interesante, doctora. Sí, de acuerdo. Tiene muchos textos bellísimos. Yo siempre les recomiendo, pues, todos estos que tienen que ver con el teatro y que tienen que ver con el cine. Este, tiene un pensamiento bastante potenciador justo de estas disciplinas y de otras. Y particularmente para este espacio yo propuse crítica y clínica, porque si bien, como hemos podido ver o quienes lo lean, quienes empiecen ahora podrán constatar, Deleuze tiene bastante intertextualidad, son muchos los elementos que están ahí, las referencias que están en un 1000 mesetas, por ejemplo, en un cuerpo sin órganos, constantemente está refiriéndose a figuras de la literatura, a figuras de la creación, y está estableciendo precisamente estos puentes o vasos comunicantes entre esos procesos creativos y lo que está ocupando para hacer su argumento filosófico. Y yo en crítica y clínica lo que encuentro es como esta especie de cúspide de su propuesta, en tanto que hay, como lo dice ahorita Braulio, estos indiscernibles o estos aspectos no acabados que están latentes dentro de la creación en toda disciplina. Particularmente aquí en crítica y clínica lo que nos dice la literatura o las obras, lo que hagamos en las creaciones, nunca son cosas acabadas. Existen precisamente porque no son cuestiones acabadas. Son cuestiones o procesos que siempre están en constante devenir. Esto me gusta muchísimo porque pareciera entonces que es el proceso creativo el que nos toma a nosotros, coopta nuestro potencial creador para escribirse en un momento determinado
de nuestra vivencia o de nuestra percepción y de nuestra subjetividad para luego ir retomando otros procesos con otras personas y otras perspectivas, ¿no? Me gusta muchísimo esta propuesta porque esto justo nos alejaría, creo que, de una cuestión que a veces es, y que él también critica en Crítica y Clínica, una cuestión bastante egocéntrica del creador, ¿no? De estos, pues sí, de estas figuras generadas que de repente se vuelven unos referentes inamovibles o se vuelven el canon de determinada disciplina. Si lo pensamos en estos términos de Deleuze, en cómo él concibe el acto creador, pues definitivamente no serían tal, porque siempre estaríamos en un constante proceso creativo, en un constante devenir, y el devenir es eso precisamente, es lo que no termina de ser. Y esto puede aplicar para todo tipo de experiencia que nosotras y nosotros tengamos. Lo resalta también muy bien en El cuerpo sin órganos, que esa lectura es fascinante, yo se las dejo siempre, que está en 1000 mesetas, porque en Cuerpo sin órganos particularmente él retoma lo de esta línea, lo de esta línea del afuera y lo de esta línea del se muere. Lo que nos dice también, tanto en ese texto de 1000 mesetas como en Crítica y Clínica, es que estamos atravesados, nuestra subjetividad o nuestra vivencia siempre está al borde de esa línea, siempre está al borde de la línea del se muere. Por momentos es interior, es angustiante y por lo menos es exterior, o por momentos, perdón, es exterior. Por momentos se ve reflejada también en los procesos de las otras personas o en procesos hacia afuera, pero siempre es una línea que se está jugando en un doble sentido. En Cuerpos sin órganos lo que nos dice Deleuze es, bueno, es verdad que siempre estamos jugándonos en ese sentido, pero no podemos ser el se muere completamente, porque si nos morimos, entonces ahí termina nuestras posibilidades de contribuir con ese proceso creador. Por eso él destaca mucho en esta lectura. Sí, es verdad, estaremos y estamos en esa línea del se muere, pero no podemos dejarnos arrastrar por ese impulso destructivo que muchas veces también es el impulso por el que se crea. No podemos dejarnos arrastrar por esa corriente, o lo que se traduciría en dejarnos invadir por el suicidio, aunque irónicamente él lo hizo. Entonces es ahí como paradójica esta cuestión, pero lo que nos dice es, en Crítica y Clínica, haciendo un puente entre lo que dice en 1000 mesetas y lo que dice en Crítica y Clínica, lo mismo pasa con el escritor de literatura. No podemos hablar de un escritor o escritora en toda su plenitud, rebosante de salud, porque también está en esa línea del se muere, también está en medio de ese proceso caótico. Pero definitivamente un escritor o una escritora no pueden crear con una enfermedad o con una neurosis. Ahí es muy claro en los primeros apartados cuando nos dice el escritor o la escritora no escriben de sus neurosis, no escriben de sus vivencias cotidianas, porque eso no es crear literatura. ¿Qué sí es crear literatura? Crear a partir de eso, lo pone en palabras de Beckett, un horadar de un hoyo, una nueva existencia, un nuevo espacio que cree una nueva realidad llena de sentido, que cree entonces un espacio de salud. Y eso no tiene que ver con que yo como escritor o como escritora tenga salud, sino va en función de aquel otro espacio que yo puedo abrir en este universo, en esta vastedad de universo, utilizando el lenguaje de esa nueva realidad que yo pueda abrir o aperturar ahí para los nuevos lectores y lectoras, ¿no? O quienes ya estén como bastante compenetrados con la cuestión de la literatura. Pero eso me
parece muy, muy importante de destacar porque entonces pensaríamos el proceso creativo desde lugares muy distintos a los que comúnmente los pensamos, ¿no? Alejaríamos también aquí esta idea romántica del genio creador que está en su torre de marfil, inspirado por una realidad casi divina. No, el proceso es de todas y de todos, pero hay que poner atención precisamente a esos procesos internos, pero también a la técnica, donde él siempre pone énfasis y pone acento, a la técnica como esa posibilidad de abrir esas otras realidades a través del arte. Sí, doctora, entonces él decía que había que, de alguna manera, tomar ese devenir siendo, tomo un par de renglones de él, cuando dice, la escritura es un inseparable del devenir, del devenir escribiendo, se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula, hasta devenir imperceptible. Entonces, él nos hablaba en torno a ese devenir también de ese lenguaje donde había que convertirlo o transformarlo de una manera monstruosa, decía él también en este texto, pero yo tomaría también los términos de Heidegger cuando hablaba sobre Hölderlin cierto en la poesía hecha flor, cuando él decía que escribir, o pues la poesía, era una transustancialización del lenguaje, ¿no? Y pues, obviamente con ese devenir del ser siendo y del estar siendo, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor, doctora, al respecto. Sí, muchas gracias. Precisamente aquí es donde encontramos este tejido finito que va haciendo en intertextualidad con Spinoza, con Bergson, y bueno, también ahí, aunque muy negado, pues Heidegger ahí está, ¿no? Ya sabemos por qué muchas veces se le negaba sus argumentaciones, pero que finalmente encontramos ahí estas ideas y esta posibilidad de devenir. Precisamente, si lo vemos en el pensamiento de Spinoza, piénsese en un campo de inmanencia donde está conectado todo, absolutamente todo, por hilos que no alcanzamos a ver porque nuestra corporalidad no nos permite verlos, pero que están ahí. Hay una película buenísima que ahorita, digo, se las recomiendo, seguramente ya la vieron o no, se llama Lucy. Lucy, que es una chica, bueno, es una película donde actúa Scarlett Johansson, es una película que invita a la reflexión filosófica, pero esta Lucy, digo, no se las voy a spoilear, no les voy a contar mucho, pero ahí cuando ella ingiere una especie de sustancia que potencia su percepción porque le hace que su cerebro trabaje a un muchísimo mayor porcentaje del que trabaja habitualmente nuestro cerebro. Dice Sebastián, la película es buenísima. Sí, es buenísima. Yo también la recomiendo mucho y la pueden ver 1000 veces y siempre van rescatando nuevas ideas filosóficas. Entonces, hay un momento de la película cuando Lucy posee ya un cierto nivel de percepción y de conciencia que mira a su alrededor y lo mira como en una especie de viaje de LSD donde está todo conectado. Los árboles, se ve como una sustancia ahí medio transparentosa, luminosa, de los árboles, la tierra, el cableado, los hospitales, los smartphones, todo lo empieza ella a ver así. Eso es un poquito el campo de inmanencia de Spinoza y esto que nos habla de Les, también del campo de inmanencia y del rizoma, de cómo está el todo conectado con el todo. Si lo pensamos un poco así, como utilizando esta imagen de esta película, el devenir precisamente sería esas intersecciones de que esa misma energía por momentos está fluctuando en un árbol, pero también por momentos en un cable, pero también por momentos en un celular, pero también por momentos en mí misma, ajá, y eso sería lo que es optar en su devenir
esa energía o esos espacios en sus diferentes modalidades. Porque creo aquí también hay que rescatar a un autor bastante leído por Deleuze, que es Simondon, que seguramente lo han leído y si no también se los recomiendo muchísimo, porque él también utiliza mucho este concepto de la transducción. ¿Qué sería la transducción? Precisamente esto, cuestiones inacabadas de la materia que van pasando y van traspasando distintos umbrales y distintos momentos a partir de las propias necesidades de la materia. Esto es fantástico porque para Simondon estos procesos también refieren a la existencia de un todo y lo que es más innovador en este pensamiento de Simondon es que a partir de ahí se va creando la técnica y la tecnología, no como el objeto separado del sujeto, sino como parte de ese todo, ¿no? De esa energía y de esa materialidad ahí dispuesta en ese universo. Si lo pensamos así, nuevamente llevando la cuestión a lo que nos mencionaba Braulio de el devenir, por supuesto que entonces un proceso de escritura sería el que siempre está en constante devenir. Y entonces, si lo tomamos esa imagen para mirar los procesos de escritura, por supuesto, ¿en qué momento el escritor o la escritora es mujer, o es niño, o es niña, o es mesa, o es puerta, o es una tarde lluviosa de verano con el rocío que sopla al viento y nos perfuma de estos aromas del jazmín? ¿Se dan cuenta? ¿En qué momento tenemos esas posibilidades creadoras y utilizamos ese lenguaje? Pero es un momento referenciado, es un momento concreto donde la transducción está operando en este campo de inmanencia y donde nunca somos nada definido, ni nosotras ni nosotros mismos, y tampoco la materia. Sí, A doctora, mí me parece fascinante. Excelente. Entonces ya como para darle paso a las inquietudes que tengan los asistentes, algún comentario que vean pertinente, alguna pregunta, alguna refutación y demás. Simplemente quería también cerrarlo con, pues son tantos temas que se nos quedan por fuera, porque ese autor es muy prolífico y muy amplio y bueno, entonces pues, es el concepto de desterritorialización, ¿no? Entonces, y de los campos de inmanencia, los planos de sensación, los planos de inmanencia, los planos de composición, que él los va extractando de un lado a otro en medio de esa percepción, pero una percepción de devenir donde nosotros perdemos el sujeto que somos digamos que nos difundimos, nos fundimos con el espacio, con ese hacer que estamos haciendo y somos ese hacer que estamos haciendo. Entonces, objetos, sujetos se pierden y se desvanecen. O sea, ya no soy yo, sino soy lo que estoy haciendo y me despliego en ese devenir. Bueno, entonces escuchamos la participación de ustedes, les agradecemos mucho la asistencia y continuamos pues con nuestro público, por favor. Sí, bueno, entonces respondo esto que comentas y ahorita nos vamos ya con las participaciones. Esta cuestión de la desterritorialización, si ustedes se fijan, a pesar de la versatilidad que tiene Deleuze y a pesar de el dinamismo que hay para diferentes disciplinas, la cuestión de la desterritorialización va muy de la mano con la creación de la subjetividad. Y de las posibilidades que tiene crear otro tipo de subjetividades utilizando un proceso de agenciamiento o de toma de conciencia. Porque aquí una cosa muy importante, no es romantizar, digamos, la ontología en Deleuze pensando en que puede crear una cosa radicalmente distinta. No, para Deleuze por eso es muy importante las nociones de diagrama, de fuerza, de lienzo, de composición. ¿Por qué? Porque para él es utilizar lo que ya existe, lo que nos es dado o la manera en que somos plegados y hemos interiorizado ciertas nociones de la cultura, reapropiárnoslas y hacer algo distinto, crear un diagrama distinto
desterritorializar de esos códigos, quitar de ahí esos códigos para hacer nuevamente un territorio árido o por lo menos despejado para que exista una posibilidad de reterritorializar ese mismo territorio, pero con una forma de ser, utilizando esos mismos códigos de una manera mucho más amplia, de una manera distinta a cómo hemos sido formados y formadas. Aquí pensaríamos en todo tipo de ejemplos, desde la familia nuclear, desde la monogamia, desde el Estado, desde la figura del ciudadano, desde la democracia, en fin, muchísimas cosas que para él sí es necesario crear esas nuevas aperturas y esos nuevos territorios para reconfigurar lo que ya existe de otra manera. No quiere decir que para eliminar lo que ya existe, porque no lo podríamos eliminar, son cosas que existen en nuestro universo cultural, pero sí nos dice, sí tienen posibilidad de agencia, sí tienen posibilidad de apropiarse de esos procesos para crear otros procesos diferentes donde ustedes puedan desenvolver finalmente sus procesos de vida, sin tanta opresión, sin tanta angustia y sin tanta muerte, ¿no? Muy bien. Sebastián, cuéntanos, por favor. Sí, tengo una pequeña consulta. Entonces, hasta donde logré entender según Vélez, el proceso de la creación nace desde aquello que somos capaces de percibir con los sentidos. Estoy bien, ¿verdad? Sí, Estoy en lo correcto. Sí, entonces estamos limitados a lo que es nuestro cuerpo, como una parábola hindú que había cinco ciegos que palpaban un elefante y todos tenían un concepto completamente distinto de la realidad que era un elefante. Entonces vale. Tengo una cuestión respecto a eso, no sé si sale mucho con el tema. Hace un momento estaba leyendo yo a Oscar Wilde, con esto de el retrato, la pintura de Dorian Gray, no sé si lo habrán leído. En estos asuntos, Oscar Wilde, apegó mucho a estas cosas de que lo único que es grosero, porque él lo criticaron mucho de que había un tema muy controversial ahí en ese libro, lo único que es realmente grosero es limitar al arte, limitar a la creación, limitar a la comunicación, limitar a la expresión. La pregunta mía, ¿hasta qué punto llega el arte? ¿Hasta cuándo es arte? Porque hoy en día tenemos una controversia sobre los artistas los artistas sinvergüenza que hacemos artistas que hacen cualquier cosa para llamar la atención, cobran caro y no es que mi idea sobrepasa sus conceptos, es que mi idea es superior, es que entonces ¿hasta qué punto el arte es arte? ¿Hasta qué punto la creación comunica, nos hace el proceso de reflexión, partiendo desde Vélez? ok. Bueno, aquí muy interesantes tus preguntas y planteamientos. Lo primero sería, bueno, alejarnos de determinismos. Él lo que busca justamente es alejarse siempre de conceptos universales o de ciertos determinismos. Sobre todo en lógica de la sensación y en imagen-tiempo o imagen-movimiento, digamos. Ahí podemos encontrar bastante como partes de este argumento bergsoniano, porque es de Bergson, propiamente es de Bergson la cuestión de que estamos limitados por nuestros sentidos, ¿no? Lo que conocemos o lo que podemos o tenemos potencialidad de crear está en función también de lo que podemos cooptar de la materia que está ahí pululando con base en nuestra propia corporalidad y en ese alcance vamos, ¿no? Y esta argumentación está no de manera totalmente explícita, pero sí está en el trasfondo de lo que nos dice Deleuze en cuanto a las maneras de percibir también. En tanto el acto creativo, él más bien se refiere a lo que podemos hacer justo, como lo decíamos hace un momento, de aquello que ya nos está dado, de aquello que tenemos o de esas posibilidades, sí, pero siempre a una especie de creación o inventiva a partir de estas condiciones que ya conocemos. Ahora,
En cuanto a qué es arte y cuáles son los límites del arte, em, nunca dice, bueno, hasta donde yo he leído, no dice explícitamente el límite del arte es tal, no, pero sí hace críticas muy duras, por ejemplo, en Crítica y Clínica, ahí sí viene justo en la primera parte eh, una diferenciación que hace respecto de qué sí es literatura y qué no es literatura. Por eso él nos dice, alguien que no está experimentando una especie de metarealidad o encontrando un sentido de realidad distinto de lo que conocemos ordinariamente, no está haciendo arte porque relatar mis vivencias cotidianas no es arte. ¿A quién le interesa? Si yo no les doy un sentido dentro de ese propio sentido o en un segundo sentido, entonces pues no es arte, no es literatura. No dice no es arte, pero sí dice eso no es literatura. Entonces ahí podemos encontrar como estas referencias de qué sí considera que es arte y qué no. Ahora, me parece muy importante y también, claro que muy polémica tu pregunta, respecto de qué podríamos a partir de Deleuze considerar lo que es arte y lo que no es arte. Como esta pregunta ya pues tiene mucho tiempo que nos la hemos venido haciendo diversos personas de ahí de ciencias sociales y filosofía, hace un tiempo tenía yo justo esta discusión con una historiadora del arte que precisamente me decía, hay aquí, tengo una persona que está trabajando una investigación donde me dice que el arte tiene una sustancia, posee una sustancia universal y que de acuerdo con esa categorización, todo lo demás no es arte. ¿Y qué sería todo lo demás? Pues el arte conceptual, el arte que no precisa ciertos objetos o ciertas técnicas y demás. Y yo le preguntaba, ¿y tú consideras que entonces no es arte? Y ella misma se respondió, fue muy chistoso porque me dijo, es que el arte es estrictamente humano. Entonces los límites los va a poner el propio ser humano. Es un poco como hablar de quién cuenta la historia. ¿Quién va a determinar cuáles son las fuentes? ¿Quién va a determinar qué es la historia? ¿Quién te va a contar qué de la historia? Definitivamente va a abrir un espacio de la realidad, pero ¿de quién depende comprar eso o no? Lo mismo pasa con el arte. El arte es una creación humana. El arte existe porque nosotros los seres humanos hemos dado en llamarle arte. No le llamamos arte a una marca de una concha de hace 10 siglos, ¿no? No le llamamos arte a las sombras que hace o las piruetas o estas pinturas que ha habido que pueden hacer diferentes especies. Y si le llamamos arte, pues ya es una construcción humana. El arte no existe en una esfera separada de lo que es la concepción de lo que le atribuimos los seres humanos. Entonces, si lo pensamos de esa manera, el arte estaría constreñido en función del tiempo, del espacio y de la estética de su momento, ¿no? No sé si te amplié o más bien te hice el problema más grande como suele suceder. No, 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 todo está súper genial, súper chévere. Gracias. A ti, Listo. Sebastián. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia de parte de los asistentes? Cuéntanos, Cristian. Pues nada, siempre que escucho a la doctora, necesito varias horas para acabar de asimilarlo todo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a surgir las preguntas. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque yo no he tenido la oportunidad todavía de leer a de Luz o de Lu, como de alguna manera este tema de los rizomas. A veces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tan válido es para abordar un tema abstracto el uso de analogías materiales, ¿no?
a mí a veces me da la impresión como que puede uno hasta como que irse al error, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, sobre todo en el tema, ¿no? Por ejemplo, de pronto alguien habla de algo y es que, por ejemplo, la energía que emanamos, dices, bueno, pero visto desde un punto de vista, digamos, de la sustancia, ¿no? De lo que es la cosa. Algunos son conceptos realmente que no tienen una correspondencia natural con aspectos materiales, ¿no? Entonces a veces, no sé, como por ejemplo a mí cuando escucho muchas veces, ¿no? Como ese tipo de analogías, como que inmediatamente hay algo ahí que choca y que no acabo de entender, ¿no? Porque para mí son abstracciones, ¿no? Que tratan de buscar una materialidad a veces en conceptos que no aportan realmente conocimiento de fondo, ¿no? Entonces siento que ahí yo como que tuve un poco de dificultad en comprender plenamente el tema este de los rizomas. Entonces no sé, doctora, si me hiciera favor de volvérmelo a explicar para ver si puedo entenderlo un poco mejor ahora. Sí, claro. Y bueno, digo, también es muy importante aclararlo. Y qué bueno que nos dices, y sí recuerdo también la perspectiva y lo que nos comentas acerca de los conceptos y la materialidad. Aquí, sobre todo, en términos de ontología, más que en filosofía, porque en filosofía pues el campo es vastísimo. Tenemos lo que les decía hace un momento, la filosofía que tiene esta aspiración de hacer ciencia y que por lo tanto sus conceptos sí buscan una universalidad y un sentido de producción absolutamente o meramente epistemológico en tanto producción de conocimiento. Aquí en Deleuze a pesar de que sí está presente una creación de conceptos, no está encausada hacia ese quehacer científico, está más encausada hacia el quehacer artístico y hacia las posibilidades que tiene para potenciar determinadas perspectivas de esos diferentes estatutos que tiene el arte. Y aquí, por ejemplo, el tema del rizoma lo utiliza más bien para pensar este campo de conexiones del todo. Les ponía de ejemplo esa película de Lucy, porque ahí se puede ver como estas conexiones que están enlazadas todas unas con otras, ¿no? Entonces aquí la diferencia o lo que hace Deleuze respecto de lo que hace la filosofía que va más con un objetivo científico, aquí lo que hace Deleuze es encauzarla para pensar otro tipo de realidades. Ahora, si pensamos qué aspectos materiales pueden estarse relacionando con esa ontología o con esa propuesta teórica, sí se pueden hacer, sí se pueden elaborar muchas cosas, por ejemplo, incluso en el tema de políticas públicas, ¿no? Incluso ahora tenemos una plataforma en CONACYT que se llama Rizoma y que está hecha con una configuración diferente y que si lo pensamos así, en términos algorítmicos, está creado este rizoma, una idea muy deleuziana ya en una aplicación de una página, ¿no? Se pueden crear muchas cosas en la materialidad, sí se podrían, pero como estamos tan acostumbradas y acostumbrados a la materialidad que ya conocemos, a los códigos que ya utilizamos en la cultura, a las figuras de autoridad que así nos acostumbraron a interiorizar, es difícil llevar a la concreción y al plano material este tipo de ideas que están proponiendo realidades distintas. Eso es un poquito hacia allá. Hago estas dos grandes divisiones un poquito para efectos de ilustrar hacia dónde se mueven estas propuestas, ¿no? Ani, no sé si de pronto esto tengas esto algo que preguntarle a la doctora, aprovechar la asistencia de ella aquí. Ani es profesora de literatura. Esto es una joven muy interesante de la Universidad Industrial de Santander, allá en Colombia, donde también fuimos egresados, la filósofa Elcana, la filósofa Laura Núñez, nosotros, algunos que estamos acá.
Ani, cuéntanos, de pronto nos puedes acompañar con alguna observación. Eh, pues doctora, agradecerle primero que todo esa parte tan interesante de Deleuze. Yo no he leído mucho de Deleuze, pero siempre cuando estuve en la universidad leí algo, muy poco, porque nunca alcancé a ver el seminario de Deleuze, pero lo poco que leí me pareció muy interesante la escritura de él, ¿no? Es una escritura muy diferente a leer cualquier otro tipo de filósofo como Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, sí, es realmente un filósofo muy diferente. Y bueno, me pareció muy interesante la parte de la literatura que se diferencia entre la diferencia entre un escritor de verdad que es literato a cualquier escritor, ¿no? Que a la diferencia, como esa parte marcada de él es en que nos hace el aporte como diciéndonos, mire, realmente es literato o es un creador de arte realmente que está, va a otros esquemas de, toca otros puntos fuera de lo que, lo típico que uno lee o de verdad está en la parte como creativa, ¿no? Y esa parte de él me parece muy interesante porque nos está invitando siempre a ese punto, a que tenemos que crear, ¿cierto? Y nos hace reflexionar mucho en ese aspecto. Bueno, por el momento solamente quería dar esa opinión y darle muchísimas gracias de verdad por su conocimiento, por su tiempo acá en esta conferencia que es muy interesante y pues no tengo preguntas por el momento. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Sí, pone mucho énfasis y esto también lo retoma bastante de Bergson, porque Bergson siempre está haciendo esta referencia al tiempo, a la duración como acto creativo. Entonces ahí también podemos encontrar que pues resulta un concepto apasionante para Deleuze y de ahí también justo retoma este hacer, ¿no? Esta potencialidad que tenemos nosotros de crear. Ok, no sé si alguien más quiere hacernos algún aporte, alguna pregunta, alguna revisión. La compañera Elcana, muchas gracias a todos por la asistencia. No sé si Ani Parra, la profesora de español de allá de Girón, también quiera de pronto hacer algún comentario, o Ani Parra, ¿no? Bueno, me imagino que Ani está más ocupadita. Entonces, damos por cerrada entonces el conversatorio de hoy. Este evento, como decimos, hace parte de algo que llamamos nosotros acto seguido, que en una primera etapa lo hacíamos a nivel presencial y que lo hemos estado haciendo de manera virtual posteriormente. Hemos llevado algunas personalidades allá y que esperamos que entonces también la doctora también nos pueda acompañar la doctora Alicia en Colombia en próximas programaciones que podamos hacer allá en Colombia. Pues vuelvo y digo, este programa está digamos que gestionado por la Asociación Cultural Cafuso. También utilizamos la plataforma de la Universidad Regional del Norte y tenemos también los aportes de un colega nuestro que muy amablemente nos acompaña siempre con su apoyo, que es Juan Carlos Orozco, un poeta colombiano. Pues su servidor, Braulio Mantilla, yo también soy pues filósofo y doctorante en historia del arte y pues pretendemos darle continuidad a estas inquietudes para unificar algunas miradas, algunas necesidades que tenemos todos de encontrarnos, de debatir, de plantear. Doctora, muchas gracias a todos. Cuéntenos una despedida final. Bueno, muchísimas gracias. Déjenme nada más, les leo un brevísimo poema del autor Parménides García Saldaña, escritor de la literatura de la onda,
porque creo que poniéndoles este ejemplo vamos a poder ver qué es eso de horadar un hoyo de sentido o de realidad que es arte o que es literatura. Se llama Sencillez del aire y dice, cuando te miras en el sol, buscas acaso mis miradas, la vida que esperas con tu cuerpo en esplendor. Viento nuevo, ojeras de tristeza, tus mejillas rojas y tu cabello revuelto. Pedernal y jade de palabras, el musgo apacible terso alrededor de tu sexo, como la luna seguía la nave. Tempestad. Cuando discutíamos de galimatías y perfección, otras cosas más que ahora no recuerdo, sino tu graciosa presencia como la sencillez del aire. Eso creo que es justo ese punto del que Deleuze nos habla de crear esta potencialidad de sentido. Con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. Que tengan muy buena noche. Nos vemos entonces en la siguiente programación. Tenemos una programación muy interesante. Tenemos al escritor, al doctor en literatura cubano, que es egresado, es jubilado de la Universidad de Nuevo México aquí en Estados Unidos. Y tenemos también a otros artistas y compañeros nuestros que van a estar en próximas ocasiones acompañándonos aquí en Acto Seguido. Muy buena noche, muchas gracias a todos. Vamos a detener la grabación y si algo Gracias, muchas queremos... gracias a todos, Cristian, nos vemos. Gracias, adiós. Muchas gracias. Hasta luego.